Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9. Un programa para establecer la armonía con la Madre Tierra. Muy buenas tardes. Estamos aquí en una nueva edición de Verdad Naturaleza, un programa del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, una producción de Fundación Jubileo, de ICEAT, de Ecotambo y de la Fundación Solón. En esta oportunidad hablaremos de los bosques, de la importancia de los bosques para la vida humana y la vida en general. Dedicaremos nuestro segundo espacio a hablar de cuáles son los problemas, cuál es el drama que confrontan los bosques en el mundo y en particular en Bolivia. Y por último, nos dedicaremos a ver cuáles son las alternativas, qué podemos hacer para salvar precisamente a los bosques que nos dan la vida a nosotros los seres humanos y a todos los seres vivos que habitan el planeta Tierra. Estamos aquí con Mariel Cautín y quien les habla, Pablo Solón, para conversar sobre los bosques. Mariel, ¿por qué son importantes los bosques? Pablo, los bosques son fundamentales para la reproducción de la vida humana porque nos otorgan alimentos, medicinas y combustibles. Datos de Naciones Unidas estiman que alrededor de 1.600 millones de personas, incluidos más de 2.000 pueblos indígenas, dependen de los recursos del bosque para su sobrevivencia. Otro dato importante es que los bosques proveen del 75% de agua dulce que requieren las poblaciones urbanas y rurales para su producción y reproducción diaria. Y también los bosques son fundamentales en este contexto en la prevención de riesgos climáticos extremos. Los bosques ayudan a controlar olas de excesivo calor, sequías o inundaciones, ¿no? Por eso es importante subrayar el aporte que tienen los bosques en el desarrollo cotidiano de las ciudades y del campo. Ahora, los bosques durante el día producen oxígeno. Si no hubieran bosques, si no hubieran plantas, nosotros tendríamos una situación dramática en el planeta Tierra. De día producen oxígeno y en la noche absorben y capturan el dióxido de carbono. Ese gas de efecto invernadero que provoca el cambio climático es almacenado por los bosques. Gracias a los bosques, el cambio climático, ese gas de efecto invernadero, se encuentra en menor proporción en la atmósfera. Si no hay bosques, tenemos más gases de efecto invernadero en la atmósfera y de otro lado tenemos menos generación de oxígeno durante el día. Cuando se dice que los bosques son los pulmones de la naturaleza, se refieren precisamente a esto, a que sin bosques la vida, el respirar oxígeno, sería un verdadero drama en nuestro planeta. Pero como Mariel lo dice, los bosques también tienen la otra gran función. Los bosques generan agua. Sin bosques, la tierra se seca. El sol llega directamente contra la superficie de la tierra y lo que tenemos es la erosión de la tierra. En cambio, el bosque no solamente da sombra, sino concentra humedad. El bosque empieza a transpirar y esa humedad va a la atmósfera y se transforma luego en nubes y en lluvia. Cuando se deforesta, se afecta la cantidad de agua que se encuentra en formas de nube en la atmósfera y por lo tanto se afecta la circulación de lo que muchos científicos dicen los ríos voladores. Ríos que vuelan desde un océano hasta el otro gracias a que en su camino encuentran bosques que juegan el rol de bombas de agua que les ayudan a transitar a lo largo de grandes territorios. Cuando eliminamos un bosque, tenemos que estar conscientes que
cerca o lejos de ese lugar se estará produciendo una situación de menor precipitación. Pero los bosques también, ¿qué función cumplen en relación a momentos extremos? Cuando, por ejemplo, hay grandes lluvias, grandes inundaciones. Los bosques cumplen la función, Pablo, de ser una especie de esponjas que retienen mucha de las crecidas de los ríos, por ejemplo. En la Amazonía tienen esta función importante de poder atrapar mucha del agua que se extiende por lo menos en áreas como la Pampa Veniana. Es decir, no puedes pensar el desarrollo y el cotidiano de las comunidades en estas zonas sin pensar en las funciones que cumple el bosque para equilibrar su ecosistema. Ahora, ¿cuál es la situación de nuestros bosques? ¿Cuál es la historia de nuestros bosques en Bolivia? Más bien, Pablo, podríamos hablar de la historia de los bosques respecto a qué problemas han venido enfrentando estos últimos años, ¿no? En Bolivia, hasta la década de los 80s, las áreas de bosque no estaban con serios problemas de amenaza, ¿no? Ahí podemos hablar de olas migratorias que se suceden entre los 60s a los 80s, con población menonita o japonesa que llega en calidad de colonia a bosques, sobre todo ubicados en Santa Cruz, para realizar actividades de agricultura mecanizada. Y por otro lado, otro hito es el ingreso de colonos campesinos en la zona del Chapare Cochabambino, ¿no? Esto ya es más la década del 80. En la década del 80, justamente coincide con el declive de los centros mineros que hasta ese momento concentraban una gran parte de la actividad extractiva en Bolivia. Entonces se puede decir que a partir de la década de los 80 es donde más empiezan los bosques en Bolivia a sufrir procesos de deforestación. Fundamentalmente, ¿por qué clase de actividades? Va marcando sobre todo la ampliación de la frontera agrícola destinada a la producción de soya. Esto se ve sobre todo en el norte de Santa Cruz y en la zona de expansión del Río Grande, ¿no? Desde mediados de los 90, con el programa de ajuste estructural, hay una política de Estado muy fuerte a incentivar la producción de soya en esta zona, ¿no? Entonces, uno de los grandes elementos que nos va a marcar un poco el ritmo de la ampliación de la frontera agrícola en desmedro de los bosques de toda esta área de Santa Cruz. Entonces, tenemos como en su historia un primer capítulo que empieza con la producción de la soya y que continúa hasta nuestros días. Otro que se da más o menos también a finales de los 80, 90, con la migración de trabajadores o ex trabajadores mineros hacia regiones como el Chapare. Y a estos factores, ¿qué otros más se suman en esta historia, en este recorrido de los bosques en Bolivia? Yo mencionaría, Pablo, las empresas forestales, ¿no? Que van creando una otra presión en los bosques, sobre todo centralizando su avance en especies forestales valiosas, ¿no? Como el amar, el cedro, el roble, caoba. Este tipo de presión de las empresas forestales, además de la ampliación de la frontera agrícola, genera ya en los 90s un movimiento social muy fuerte, que es el movimiento indígena, que responde un poco a esta coyuntura de presiones sobre su territorio, los pueblos indígenas de tierras bajas, para poder, frente al Estado, hacer valer sus derechos propietarios en las zonas que estaban siendo avasalladas por la deforestación, ¿no? Entonces empieza a generar un problema social hasta ahora vigente sobre los territorios indígenas. Entonces podríamos afirmar que la primera marcha indígena de tierras bajas y las otras que le siguieron en gran medida son producto de que
al afectarse los bosques, se estaba empezando a poner en riesgo los territorios que habían habitado por varios siglos los pueblos indígenas del Oriente. Y entonces por eso hay una emergencia de los indígenas de tierras bajas. Un fenómeno que empieza en la década de los 90, a diferencia de lo que vemos con el movimiento indígena aymara y quechua, que está más ligado a la situación de las grandes haciendas, ¿no? y a la situación que vivían fruto de estas encomiendas y luego haciendas que siguieron existiendo en la República. Y de ahí a ahora, ¿cómo ha venido siendo la situación de los bosques? Hoy estas tendencias se agravan, se agudizan. ¿Cuáles nuevas han empezado a surgir? Las tendencias se agravan y al mismo tiempo surgen nuevos problemas, nuevos conflictos en las zonas de bosque. Digamos que los intereses extractivos, empezando por la frontera agrícola, las empresas madereras y ahora nuevos intereses generados por la exploración petrolera, la minería, etcétera, la infraestructura de caminos, se han concentrado en tierras bajas en los últimos años, generando presiones distintas, ¿no? Afectando los distintos tipos de bosque que tiene el país, con sus distintas especies valiosas. Recordemos que Bolivia tiene al menos 8 tipos de bosques biodiversos y que en conjunto en este momento se extienden a lo largo de más del 50% del país. Los bosques que fundamentalmente tenemos en Bolivia son bosques amazónicos. Podríamos decir que más o menos un 42% de los bosques que existen en el país son amazónicos. Y en segundo lugar, los bosques secos chiquitanos, y en tercer lugar, el bosque de Chaco. Esos son los bosques más extensos, pero hay otros, y el que está en una situación de mayor fragilidad son los bosques yungueños, donde según los datos, y aquí cito un reporte que es de las Naciones Unidas, los bosques de los yungas es donde por un lado existe mayor diversidad, pero por otro lado existe mayor peligro de extinción de plantas que están en una situación de gran riesgo. Se dice que más o menos un 36% de ellas están en un peligro de extinción. Bueno, en nuestro próximo segmento veremos cuáles son los problemas que enfrentan los bosques, qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasa ahora, cuáles son los nuevos peligros en relación a los bosques en Bolivia. Muy pronto volvemos. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Fidelidad con la promo ¡Subamos todos! a la bicicleta 2019. Por toda atención que recibas en odontopediatría preventiva y especializada. Además de recibir tu descuento de hasta el 20% en nuestros servicios y de tu cupón, y prepárate para ganar una de las 10 bicicletas Santur. Los mejores odontopediatras, los equipos más modernos, los mejores precios. Odontomundo Kids, edificio Torre Multicine, piso 4, teléfono 2430-430. Odontomundo Kids, sucursal, edificio Alameda, primer mezanine, teléfono 290-0461. Confía en los mejores, confía en Odontomundo. Promoción válida del 2 de abril al 8 de mayo. Sorteo 8 de mayo en el atrio del Multicine. Promoción autorizada por la AJ. Los Carcas, un árbol de pie contigo en la ciudad del Alto. Ayer planté un arbolito, Sueños y canciones que alimentan tu alma. con un sueño de amor. Quiero llevarte, amor mío,
sobre un sueño volando. Viernes 12 de abril, Polideportivo Héroes de Octubre. A partir de las 20:30, venta de entradas en Discolandia y Galería Illimani en la Ciudad del Alto. Los Carcas en concierto. Para sufrir, yo no he nacido para sufrir. Yo quiero que mi mami y papi me abracen y que me besen siempre. Todo niño tiene derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. Feliz Día del Niño. Es un mensaje de Plan Internacional. Y Herbol, la red que une a Bolivia. Ay, ¿cómo les ha ido? ¿Han pescado bien? No, casi nada hemos pescado. Ya casi no hay peces en nuestro lago. ¿Pero por qué está pasando eso? ¿Acaso han pescado todo? No, es que las aguas están contaminadas con residuos de mineral. Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, libre de contaminación o riesgos de deterioro derivados de la gestión inadecuada de residuos. Artículo 10 de la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos. Este es un mensaje de Herbol. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Volvemos a Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, en nuestro programa dedicado a los bosques. Aquí junto a Mariel Cautín, quien les habla, Pablo Solón. ¿Qué es lo que está pasando con los bosques? A nivel mundial, el dato es muy preocupante y viene de la FAO. Cada año se estarían perdiendo 13 millones de hectáreas de bosques. ¿Qué quiere decir 13 millones de hectáreas anuales? Quiere decir que en 8 años se perdería una superficie equivalente a lo que es todo el territorio de Bolivia en cuanto a bosques a nivel mundial. Cada 8 años se pierde una Bolivia de bosques a nivel mundial. Y en el caso de nuestro país, las estadísticas muestran de que la deforestación se ha ido agravando estos últimos años. El 2016 se ha llegado casi a las 300.000 hectáreas, habría bajado un poco el 2017, pero la tendencia ahora es a que otra vez vuelva a incrementarse la deforestación. Una deforestación que si continúa a este ritmo va a acabar, por ejemplo, con superficies semejantes a las del Tipnis en aproximadamente unos 8 o 9 años. ¿Cuáles son las principales amenazas que tienen los bosques? Pablo, los bosques en este momento en Bolivia se enfrentan a 3 grandes amenazas, ¿no? Una es la herencia de avance de la continuación de la frontera agrícola, producida sobre todo por el agronegocio. La segunda es el sector ganadero, que necesita nuevas áreas de ampliación una vez que los pastos se han empobrecido y el ganado ha ido creciendo. Y la tercera es el producto de la agenda de proyectos del gobierno, que sobre todo se concentran en proyectos de infraestructura, de gran infraestructura, mega hidroeléctricas, exploración y explotación de petróleo y minería. En conjunto, esta nueva agenda de proyectos está representando una alta tasa de deforestación que hasta ahora es muy difícil de cuantificar en impactos, pero que por los datos que tenemos tienen una proyección de crecimiento de aquí a 5 años, ¿no? O sea, estamos hablando de 3 grandes amenazas.
agroindustria, ganadería y proyectos extractivistas y de gran infraestructura. Vayamos a ver cada uno qué es lo que está pasando en el caso de la ganadería. En el caso de la ganadería, Pablo, un primer dato es que se estima que en Bolivia en este momento existen alrededor de 9 millones de cabezas de ganado, ¿no? Esto es casi una cabeza de ganado por habitante boliviano. Las proyecciones del sector empresarial ganadero son que hasta el año 2025 puedan elevarse a 12 millones de cabezas de ganado. El gobierno es más optimista. La agenda patriótica del gobierno plantea incentivos al sector ganadero para llegar a los 20 millones de cabezas de ganado, ¿no? ¿Cuál es la relación entre más cabezas de ganado y bosque? Que las cabezas de ganado necesitan áreas de pastoreo que resultan solamente de la deforestación de áreas de bosque, ¿no? ¿Por qué pensamos que el impulso al sector ganadero puede representar un riesgo para los bosques? Datos de 2005 a 2010 estimaban que el 60% de la deforestación en el país ocurrida hasta ese momento había sido provocada por la actividad ganadera, ¿no? Este 60% ahora entra en competencia con nuevos incentivos a la deforestación en otros sectores, pero por otro lado tenemos también un avance de la ganadería hacia sectores o áreas no tradicionales que tienen que ver con nuevas áreas en Santa Cruz, que compromete bosque chiquitano, hasta ahora no afectado por la ganadería. Y también otro incentivo al crecimiento del sector ganadero son los acuerdos que están en camino de consolidar el gobierno para su exportación a países como Vietnam y China. O sea, el dato de varias instituciones internacionales es que el principal factor de deforestación ha pasado a ser la ganadería en los últimos años. Y sobre todo una ganadería que es cada vez más extensiva y que requiere de mayores pastos para los ganados. Y si vamos a duplicar o triplicar incluso las cabezas de ganado, pues lo que vamos a ver nosotros es una situación de mayor deforestación en los próximos años. Pero a esto hay que sumarle el tema de qué es lo que está pasando con el agronegocio, con el etanol, con el bioetanol. Sí, es uno de los proyectos más alados por los sectores de la agroindustria cruceña, que involucra no solamente la producción de soya para el sector de alimentos, sino para la generación de combustibles llamados combustibles verdes o biocombustibles, ¿no? Pablo, ¿tú puedes explicarnos tal vez cuál es hasta este momento la política del gobierno al respecto y qué perspectivas hay de crecimiento de este sector? Bueno, el gobierno está impulsando por un lado el etanol y por otro lado el biodiesel. El etanol requiere fundamentalmente caña de azúcar. Entonces lo que vamos a ver es una expansión de las extensiones de caña de azúcar en el país. Se estima que hasta el año pasado habrían más o menos unas 150.000 hectáreas de caña de azúcar y vamos a tener en los próximos años prácticamente que esta cifra se duplica y llega a las 300.000 hectáreas. Pero en el otro lado tenemos el biodiesel que sale no de la caña de azúcar, sino de la soya. Y por lo tanto se estima una expansión de la producción de soya en unas 200.000, 250.000 hectáreas para alimentar esta nueva demanda de producción de biodiesel. En otras palabras,
lo que veremos en Bolivia será un incremento de la frontera agrícola, pero no para producir alimentos para la población humana o para el ganado, sino sobre todo para alimentar a automóviles, alimentar chatarras, como decía Evo Morales en el año 2008, cuando presentaba los 10 mandamientos para preservar el planeta. Esa es la situación que tenemos hoy en relación a la soya, pero hay una cosa en particular, y es que se dice, como esta nueva producción de soya va a ser para automóviles, entonces no hay mucho de qué preocuparse de los organismos genéticamente modificados. ¿Y cuál es la situación entonces que estamos viendo ahora con la expansión del biodiesel y del etanol en relación a los transgénicos? La preocupación central de sectores campesinos y ambientalistas es que para permitir la ampliación de producción de soya, el gobierno estaría aprobando el uso de 2 eventos transgénicos en la producción de soya. Uno es el HB4, un grano tolerante a la sequía, y el otro es el RR1, una semilla resistente al glifosato. Recordemos, Pablo, que muchas de las denuncias sobre el uso de eventos transgénicos en la producción de soya y otros alimentos tiene que ver con el uso de agroquímicos como el glifosato, ¿no? El glifosato funciona como un agroquímico que se expande por la zona de cultivo, y su objetivo o su función es arrasar con todo lo que tiene la zona de cultivo para permitir que ninguna plaga y ningún otro evento que combata la zona de producción de soya tenga problemas para su desenvolvimiento, ¿no? Es decir, el glifosato es un agroquímico que se usa directamente para matar todo lo que hay en los territorios antes de que se cultive la soya transgénica. Ahora, el argumento del gobierno es que, bueno, se va a poner este veneno porque al final de cuentas esa soya no va a ir a parar en nuestras mesas, sino va a ir a los automóviles. Sin embargo, el problema es que una vez que se esparce ese glifosato no es que se queda solamente en las plantas, sino que es absorbido por la tierra, por el agua, es llevado por la lluvia, y entonces los procesos de contaminación, de envenenamiento por glifosato se han demostrado que son muy graves y que tienden a aumentar los índices de cáncer en muchas poblaciones que han sido expuestas al glifosato. Pero tenemos otro factor que también va a incidir en la deforestación. Y este otro factor son los megaproyectos que el gobierno tiene en agenda. Por ejemplo, tenemos el caso de hidroeléctricas como el Chepete, el Bala, Rositas, Cachuela, Esperanza. Si se hicieran todas estas, se llevaría a cabo una deforestación de 200.000 hectáreas. O sea, casi todo lo que se deforesta en un año se lo deforestaría solo con estos 4 proyectos. Pero también tenemos otras situaciones, como deforestaciones que se van a producir por expansión de la exploración petrolera en áreas protegidas. Es el caso precisamente de Tarquía. O el caso de la construcción de una carretera a través del Tipnis, que si se la construye, según diferentes estudios, en un periodo de 18 años provocaría una deforestación de más o menos un 60% de lo que es actualmente el Tipnis en Bolivia. Bueno, se nos acaba el tiempo, vamos a ir a una pausa y volveremos para ver algunos problemas concretos que nos plantean nuestros entrevistados desde sus diferentes territorios. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy
para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Un árbol de pie contigo en la ciudad del Alto. Ayer planté un arbolito. Sueños y canciones que alimentan tu alma. Con un sueño de amor. Quiero llevarte, amor mío, sobre un sueño volado. Viernes 12 de abril, Polideportivo Héroes de Octubre. A partir de las 20:30. Venta de entradas en Discolandia y Galería Illimani en la ciudad del Alto. Los Carcas en concierto. Para sufrir, yo no he nacido para sufrir. Testimonios de vida. Hay una luz en algún lugar a donde van los sueños de la humanidad. Se dice que la etapa más linda de nuestros hijos es de cuando son niños, mostrando su forma de entender la vida entre travesuras y ocurrencias. Me metía dentro de la noria, saltaba, vivía en Santa Cruz de Montero y me saltaba a la noria a bañarme y era el terror de mi madre porque ese agua era para que nosotros tomemos y todo lo que... Pero a mí me gustaba saltar adentro de la noria. No podía resistirlo, parece que el calor me incitaba y no nos conteníamos y nos saltábamos dentro de la noria, ¿no? Todos los seres humanos tenemos, el más grande valor tenemos a los niños y yo creo que la niñez es el tesoro de la humanidad. De niño era un bien juguetón, bien travieso y bien amable. Siempre ocultaba los zapatos míos cuando tenía que salir. Testimonios de vida. Para volver a despertar, no te olvides nunca, dejes de soñar. Una producción de Herbol. Todos los niños tenemos derechos. Julián Belguita. ¿Cuántos años tienes? Le he ido a mi abuelita a vender comida. En las noches nosotros traemos de la ceja verdura y cocinamos. En la mañanita bajamos a vender. Llevo platos, les voy a ofrecer. ¿Tú vives solita con tu abuelita? Sí. ¿Y tu mamá? Se ha ido, no se ha dejado. ¿Cómo se llama tu mamá? Jimena Belguita. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. Los niños miran y miran cómo se escapan sus sueños. Herbol, en cumplimiento a la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Continuamos con Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. En este programa sobre los bosques. Hemos visto que las grandes amenazas de los bosques bolivianos tienen que ver con, por un lado, la ganadería, por otro lado, con la agroindustria de la soya y ahora del etanol y del biodiesel, y también con el peligro de los grandes megaproyectos y los proyectos de infraestructura. Un tema a destacar en este caso es que estos proyectos, ya sea el bioetanol, ya sea el biodiesel o ya sea la exploración petrolera en áreas protegidas, se están llevando a cabo sin realizarse los respectivos estudios de evaluación de impacto ambiental. Normalmente lo que debería existir es que antes que el Parlamento apruebe la ley del etanol, haya un estudio de evaluación de cuál va a ser su impacto, cuáles van a ser las consecuencias, porque el tema no es solo la deforestación de 150,000 hectáreas más, el problema es cómo esto va a impactar el agua, la biodiversidad, cómo va a impactar cuando estemos en épocas de sequía, en épocas de inundaciones, en fin,
se requieren y se deberían hacer, antes de aprobarse estos proyectos, estas políticas, estudios de evaluación de impacto ambiental, algo que no ocurre en el país. El caso del TIPNIS es el más emblemático. Se firmó un contrato para construir una carretera sin realizar el estudio de impacto ambiental del tramo más importante, que era el tramo que iba a dividir en dos el TIPNIS. Lo mismo tenemos en relación a las hidroeléctricas. Entonces es fundamental que el tema de la evaluación de los impactos ambientales sea ampliamente discutido y conocido mucho antes de que se adopten estas medidas. Pero ahora veamos, Mariel, ¿quiénes nos van a hablar de qué problemáticas que están viviendo en sus respectivos bosques? Así es, Pablo. En este segmento vamos a escuchar testimonios sobre los problemas que enfrentan los bosques y los pueblos que conviven en ellos. Según nos explica Cecilia Moyoviri, representante de la subcentral del territorio indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure, este parque nacional se enfrenta a serios problemas de pérdida de bosque producto de la iniciativa de infraestructura vial y la colonización. Ha dicho, ¿no ve? El gobierno actual, sin Evo, con Evo la carretera va, y estamos seguros de que sí, porque eso ha sido un convenio que él ha hecho, ¿no? Con la colonización, y sabemos que esa carretera, como él dice, no, sin él y con él esa carretera va, y eso es lo que nos preocupa, porque esa carretera va a desmontar peor todavía de lo que nosotros queremos que eso se paralice, ¿no? Pero estamos seguros, sí, que con todo el pueblo boliviano y todos los territorios vamos a defender, porque eso es lo que nosotros queremos, que se mantenga tal cual como está. Y decirle, ¿no?, también a la colonización, basta ya de avasallamiento, basta del cultivo de coca, basta de los químicos que ya no porque contaminan nuestros ríos. Cada año mueren los peces y eso es lo que nos preocupa, y tanto como los animales, igual ya están desapareciendo los animales dentro del bosque. Entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa. Como organización pedimos, ¿no?, de que somos hermanos también, no somos hechos por Dios, pero también ellos no tienen por qué abusar, porque la naturaleza y el bosque por sí misma se defiende, y eso estamos seguros porque así Dios la creó para todo el pueblo boliviano. El TIPNIS ha perdido 46.000 hectáreas de bosque entre los años 2000 a 2014. El 58% de esta pérdida de bosque se ha producido en un radio de 5 kilómetros alrededor de la carretera que une Villa Teunari con Isinuta. Esto es la zona denominada Polígono 7, zona avasallada por sindicatos productores de hoja de coca. Así como el TIPNIS enfrenta este problema, la TCO Tacana 1 enfrenta los impactos de otro proyecto extractivo, como es la ampliación de cultivos de caña de azúcar para la empresa azucarera San Buenaventura. Ahora vamos a escuchar a Diego Usquiano, vicepresidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana, que denuncia los serios problemas en el medio ambiente, el agua y la salud de las familias y comunidades de la zona. Estamos prácticamente ahorita muy preocupados por este tema de prácticamente por la empresa azucarera, ¿no? Que hay en nuestra demanda territorial, el gobierno lo dio como usufructo, 5.000 hectáreas, donde para la plantación de caña. Entonces ya hubo prácticamente deterioro de nuestro territorio en el tema de que hubo matanza de flora y fauna, ¿no? Y prácticamente eso afectó a nuestras comunidades que son vecinas en el tema de algunas infecciones de enfermedades que han ocasionado en el consumo del agua, y también mortandad de animales, ¿no? Eso ha sido para nosotros una parte muy negativa que nos ha afectado, porque parte de los pueblos indígenas consumimos la carne del monte, consumimos los frutos y prácticamente de eso vivimos, ¿no? Y para nosotros ha sido extremadamente fuerte el tema de que la empresa azucarera pueda desmontar 5.000 hectáreas, imagínense, dejar desierto el monte, ¿no? Eso es lo más preocupante para nosotros, y que el gobierno siga aumentando todavía más hectáreas en favor de la empresa para seguir sembrando la caña, ¿no? Donde incluso ahora exige también de que nuestras comunidades hagan esa actividad de la siembra de caña, entonces cambiando a nuestra forma de vida que tenemos. Eso para nosotros es muy preocupante, y
y poder controlar también sobre la necesidad que vive la gente, ¿no? Entonces eso vulnera mucho a algunos hermanos de poder cambiar de repente su forma de vida a lo que están acostumbrados. Hay que recordar, Pablo, que en 2016 el INRA otorgó en calidad de usufructo a esta empresa estatal 5.000 hectáreas de bosque exclusivamente dedicados a la producción de caña, pese a que la dotación se encuentra en una zona de inmovilización forestal. Los cultivos de caña están provocando estos problemas que denuncia el representante indígena y están destruyendo el tejido social comunitario. Precisamente para evitar aquello, el territorio indígena multiétnico, otro territorio indígena en la Amazonía, busca recuperar el llamado bosque Chimán, ubicado en la Amazonía veniana, y desde 1990 esta zona viene experimentando la penetración de varias empresas madereras de aprovechamiento forestal. Las empresas generaron conflictos en la zona al punto que en 1990 precisamente se declara la primera marcha indígena por el territorio y la dignidad para recuperar estos territorios. Don Cecilio Gualú estuvo presente en esa marcha y hasta hoy día sigue luchando por la restitución territorial y la recuperación de bosques para sus comunidades. Escuchemos. Mucha grande pues lo que se cogían las empresas por parte, digamos, los gobiernos antepasados. Ellos hacían negocios, bueno, y lo daban las tierras por 20 años, donde lo liquidaban ellos. Esa era empresa que era, bueno, habían de 3 dueños de esas empresas. Salían, entraban, hasta que cumplieron los 20 años. Era la empresa Montegrande, Simagro, Fátima, Herbe, y la que da ahorita que hay San Ambrosio, que le dicen. Ahí hay tractor, todavía hay los galpones grandes. Bueno, como hemos ido como marcha, y nosotros dijimos que esos tractores se queden para la TCO, para nosotros. Pero gracias a que vino también el de la empresa, el mandato vino, y él dijo, lo voy a decir conforme dice ese papelógrafo, dice entregar, dice, el territorio. Como vemos, los bosques amazónicos se enfrentan a grandes intereses extractivos, ya sean carreteras, concesiones forestales o ampliación de monocultivos. Los pueblos y comunidades afectadas resisten y se empeñan en explicar que existen otras alternativas que permiten la conservación de los bosques. De esto hablaremos en el siguiente segmento. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Papi, me abracen y que me besen siempre. Todo niño tiene derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. Feliz Día del Niño. Es un mensaje de Plan Internacional. Y Herbol, la red que une a Bolivia. Los Carcas, un árbol de pie contigo en la ciudad del Alto. Sueños y canciones que alimentan tu alma. Un sueño de amor. Quiero llevarte, amor mío, sobre un sueño volado. Viernes 12 de abril, Polideportivo Héroes de Octubre. A partir de las 20:30, venta de entradas en Discolandia y Galería El Gimani en la ciudad del Alto. Los Carcas en concierto. Para sufrir, yo no he nacido para sufrir. Satélite, solo hay un lugar que lo tiene todo. Centro Comercial Gran Plaza. Patio de comidas. Supermercado. Gimnasio. Juegos para grandes, medianos y pequeños. Y nuestro Cine Ball con el estreno de la semana. Bienvenido, bebé Dumbo. Todos somos familia aquí. Aunque seamos pocos. ¿Qué está pasando? ¿A dónde la llevan? Nos necesita. Mírame. Traeremos a tu mamá a casa.
Centro Comercial Gran Plaza. Te espera en la calle Alfredo Sanginés, número 500. Ciudad Satélite, El Alto. Ay, wawitashni, hamoichis, mi curcoichke, mi conitata. Nicuy, el gustito de la yacta. Chicharrón cochabambino. Planchitas. Pique macho. Silpancho. Lapi y una variedad de nuestra gastronomía boliviana. Servido al estilo cochalo. Contamos con ambientes familiares cómodos y acogedores. Nicuy, con la calidad, higiene y servicio que usted merece. Atendemos todos los fines de semana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos en la ciudad del Alto, zona San José de Yunguyo, Río Seco, entre Avenida Santa Fe y Apurímac. A 5 minutos de la última estación del Teleférico Azul. Búscanos en Facebook como Nicuy Bolivia. Informes y reservas al 715-77-800. Nicuy, el gustito de la yacta. Recordar a nuestra clientela que no existen sucursales en La Paz ni en toda Bolivia. La única y exclusiva está en la ciudad de El Alto. Ay, ¿cómo les ha ido? ¿Han pescado bien? No, casi nada hemos pescado. Ya casi no hay peces en nuestro lago. ¿Pero por qué está pasando eso? ¿Acaso han pescado todo? No, es que las aguas están contaminadas con residuos de mineral. Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, libre de contaminación o riesgos de deterioro derivados de la gestión inadecuada de residuos. Artículo 10 de la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos. Este es un mensaje de Herbol. Yo quiero que cuando me duela mi pancito o mi cabecita, en mi comunidad haya un doctor que me cure. Todo niño tiene derecho a la salud. ¡Feliz Día del Niño! Es un mensaje de Plan Internacional. Y Herbol, la red que une a Bolivia. Red Herbol Necta, Tucuy. Seda Aymara Satelital Jucampi Marcana. Una señal de integración. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. En este último bloque vamos a hablar de las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas para convivir con el bosque? Porque actualmente la lógica que impera y que es promovida desde el gobierno es que el bosque es una suerte de obstáculo que hay que desmontarlo para poder lograr el desarrollo. Sin embargo, tanto a nivel internacional como en distintos foros se plantea de que lo fundamental es parar la deforestación hasta el año 2020. Ese es el compromiso en Naciones Unidas en lo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Parar la deforestación al 2020 y promover actividades de convivencia con el bosque. Estas actividades son de diferente tipo. Actividades que involucran el ecoturismo, actividades que involucran la agroforestería, el aprovechamiento de los frutos que nos dan los bosques. Hace un par de semanas la FAO decía en Bolivia solo se aprovecha el 1% de la capacidad que tienen los bosques de producir castañas. Es necesario ver al bosque como lo que es, como un ecosistema que es fundamental para la continuidad de la vida en la tierra, y las actividades agrícolas, las actividades turísticas no pueden ir en desmedro del bosque, sino todo lo contrario. Por eso en esta sección Mariel nos va a contar quiénes van a participar de este último bloque.
Pablo, los testimonios que oímos nos indican que los bosques son parte del sistema de vida de los pueblos indígenas y, como veremos, también de las ciudades. Los recursos que ofrecen los bosques todavía son el sustento de muchas familias que viven de su recolección. Es el aprovechamiento de la castaña, que otorga trabajos e ingresos económicos, según nos cuenta Pablo Arauz, técnico de la organización indígena Tacana II. En primer lugar, la castaña sabemos que es un patrimonio, ¿no?, de la Amazonía, tiene decretos que la respaldan a este árbol, ¿no? Y bueno, la castaña significa para los Tacana su cultura, ¿no?, su medio de vida, ¿no? Y es por ello que dentro de este territorio ellos no hacen más que la recolección de este fruto, que es la almendra, y obviamente posteriormente a la recolección, que dura la zafra más o menos de 4 a 5 meses, el resto del año ellos se dedican a la pesca, a recolección de otro fruto, y en sí, o sea, el árbol de castaña es su vida, ¿no? Así como la castaña se constituye en un fruto que otorga condiciones sustentables de vida a las comunidades y al bosque, ocurre lo mismo con otros cultivos como el cacao amazónico. En conjunto, la conservación de bosques de castaña y de cacao permiten aplicar técnicas agroforestales que protegen el bosque y no lo destruyen. Esta es la experiencia de SIPCA y nos informa Edgar Isurieta, técnico de esta institución. Bueno, para empezar, tenemos experiencias bastante interesantes sobre el tema, digamos, de bosques, porque no solamente, digamos, lo hemos visto como una alternativa, digamos, de desarrollo y de generación de ingresos económicos para las familias indígenas y campesinas, sino también se han constituido como elementos para la restitución y consolidación de espacios territoriales que venían siendo disputados por terceras personas. En este caso, digamos, el hecho, digamos, de que los indígenas hayan tomado conciencia de la importancia de los bosques en el sentido de hacer un manejo sostenible de ellos mismos, ha permitido que nosotros en alguna medida en el proceso de saneamiento cumplamos con la función social y podamos consolidar esos espacios territoriales, digamos, ¿no?, a favor de los territorios. No solamente se trata de hacer el manejo de bosque nada más para hacer el manejo, sino también se trata de poder mejorar la calidad de la producción. Y de hecho, digamos, hay un avance importante porque, bueno, nuestra presencia en la zona obedece justamente para poder ayudar ¿no?, sobre todo en el beneficiado del cacao, no solamente en la parte productiva, sino también en el beneficiado porque estamos hablando de la calidad, digamos, ¿no?, del producto. Y hemos tenido resultados bastante interesantes, no por nada, digamos, hemos sido, bueno, uno de los productores con el que trabajamos, que está en la zona del territorio indígena multiétnico, que se llama Abraham Noza, ha sido clasificado como un representante, digamos, para concursar a nivel internacional en este tema en París, digamos, ¿no?, que se está haciendo un concurso para los mejores granos, digamos, de cacao, y justamente personas con las que trabajamos han sido ya tomadas en cuenta y han clasificado, digamos. ¿Por qué? Por la calidad que tiene el grano, digamos, ¿no?, del cacao. Entonces, consideramos que es interesante este trabajo porque obviamente posicionas no solamente un producto para la restitución y de sus territorios y todo aquello, no solamente para los ingresos, digamos, sino también como un elemento, digamos, que te sirve para poder posicionar un producto estratégico en el Beni. Por ejemplo, el departamento del Beni en realidad tiene sus ejes económicos en tema de la madera, la ganadería y la extracción, por ejemplo, de castaña, pero también no estamos viendo otro tipo de potencialidades que los bosques también nos están ofreciendo, que en este caso sería el cacao. Y si el cacao nuestro puede competir a nivel internacional en calidad, digamos, estamos viendo que es un potencial que estamos descuidando bastante, ¿no? Se estima que en toda Bolivia existen alrededor de 4.000 productores independientes de cacao provenientes de comunidades indígenas. Además de ser importantes la protección del cacao y estos bosques para la agroforestería, estos bosques en conjunto son importantes por su capacidad de resiliencia ante el cambio climático, como por ejemplo las afectaciones por inundaciones.
Preocupadas por estos datos, colectivos en las ciudades también concientizan acerca del tema de la protección y el cuidado de los árboles urbanos. El colectivo Árbol Santa Cruz estima que cada año se talan alrededor de 300 árboles en esta ciudad. Para hablarnos sobre esto, conversamos con Eliana Torrico, integrante de este colectivo. La idea también es trabajar en la concientización a partir de la ciudad y de la unidad del árbol, lograr ya tener la película o la fotografía ampliada para que la gente entienda, por ejemplo, en las ciudades, que el agua no viene del grifo, que el agua viene de una fábrica de agua que son los bosques. Entonces vamos haciendo esta relación desde entender qué es un árbol urbano y cuál es su valor, ir encadenando para que la gente vaya entendiendo por qué debemos preservar un bosque que está en el Timnis, digamos, desde Santa Cruz de la Sierra, por qué nos debe interesar, por qué debemos involucrarnos. ¿Por qué es tan importante que no contaminen nuestros ríos? Porque con el agua de ese río van a regar nuestros alimentos que consumimos en la ciudad. ¿Por qué es tan importante que regulemos el uso de energía en las ciudades, ¿no? Porque desde aquí estamos aportando al calentamiento global que hace que haya habido una extinción masiva del 60% de especies de mamíferos, etcétera. Entonces tratamos de vincular la problemática mundial, pero bajarla en términos que se entienda y que se pueda entender a escala de ciudad. Eso es lo que venimos haciendo y en lo que venimos trabajando, ¿no? Conservación de bosques, agroforestería y concientización sobre la importancia y funciones de los árboles en las ciudades como en los bosques amazónicos son parte de las respuestas que nos dan los actores que conviven cada día con los problemas de la deforestación. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Se nos han quedado varios temas aún que profundizar, pero el mensaje es muy claro. Tenemos que cambiar nuestra relación con los bosques si es que queremos contribuir a salvar la vida en la tierra. Con ustedes hasta un próximo viernes, a la misma hora. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, un programa del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, una producción de la Fundación Jubileo, de Ecotambo, de ICEAT y de la Fundación Solón. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol.